forma poderle servir mejor. Quisiera que abriéramos nuestras Biblias en 1 Corintios 6. Esta vez no voy a necesitar el vaso de agua, pastor, porque el pastor comenzó la semana pasada, el pastor Javier, a hablarnos acerca de situaciones, problemas que existían en la iglesia de Corinto. Y para aquellos que tal vez nos visitan, nosotros hemos desde el año pasado tomado el modo de tratar libros enteros de la palabra de Dios. Y esto tiene una enorme ventaja, porque nos permite estar... Bueno, sí, tengo las manos libres. ¿Qué haría yo sin estos técnicos? Gracias, Lucas. Esto nos permite estar estudiando la palabra de Dios en una forma sistemática, nos permite anticiparnos durante la semana al pasaje que habremos de tratar el domingo siguiente, nos permite estar haciéndonos preguntas en relación al pasaje y nos ayuda como Iglesia del Señor a estar tratando todo lo que la Biblia dice y que debemos conocer para nuestra fortaleza, nuestra nutrición espiritual y también nuestra forma de obedecer a Dios. Dice la Escritura, la palabra es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Así que toda la Escritura, así que cada parte de la Escritura, aun aquellos pasajes que nos parecen difíciles, tienen una enseñanza con nosotros, para nosotros. Bueno, muy bien, si ya tienen el pasaje, vamos a dar lectura, ¿sí?, en esta mañana a 1 Corintios 6, los versículos del 1 al 11. Y hemos puesto título Asuntos Internos. En otras palabras, vamos a estar hablando de la ética interna de la iglesia. Como toda familia, ¿sí?, la familia de Dios es una familia muy grande, somos muy diferentes unos de otros, tenemos formas de pensar distintas, ¿sí?, tenemos historias personales distintas, pero cuando llegamos a ser parte del pueblo de Dios, tenemos algo en común, que es el Señor Jesucristo en nuestras vidas. Así que a partir de allí, y bajo este mismo principio, es que vamos a hablar acerca de ciertos aspectos que vivían los hermanos en Corinto. Aunque nos separa muchos siglos de distancia, los seres humanos seguimos siendo iguales. Seguimos teniendo los mismos comportamientos, a veces diferentes énfasis, pero están dentro de un encuadre general donde expresamos nuestra forma de ser y nuestra forma también de tratarnos. Dice así la palabra del Señor. Si alguno de ustedes tiene un pleito con otro, ¿por qué presentan el caso ante los impíos y no ante los santos? ¿Acaso no saben que ustedes, los santos, juzgarán al mundo? Y si son ustedes quienes han de juzgar al mundo, ¿acaso es poca cosa juzgar casos muy pequeños? ¿No saben ustedes que nosotros juzgamos a los ángeles? Pues con más razón los asuntos de esta vida. Y si ustedes pueden emitir juicios en cuanto a los asuntos de esta vida, ¿cómo entonces ponen a jueces, como jueces, a gente de poca estima en la iglesia? Les digo esto para avergonzarlos. ¿Acaso no hay entre ustedes siquiera uno que sea sabio y que pueda servir de juez entre sus hermanos? Y es que no solo se pelean entre hermanos, se lo hacen en presencia de los incrédulos. Sin duda, ya es bastante grave que haya pleito entre ustedes. ¿No sería mejor pasar por alto las ofensas? ¿No sería mejor dejar que los defrauden?
Pero el caso es que son ustedes los que cometen el agravio y los que defraudan y lo hacen contra los hermanos. ¿Acaso no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se equivoquen, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, que se acuestan con hombres, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, muchas gracias, ni los malhablados, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto eran algunos de ustedes, pero ya han sido lavados, sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesús por el Espíritu Santo de Dios. Oramos. Padre, en esta mañana nos humillamos ante ti. Señor, te damos gracias por tu palabra que nos ha llegado, Señor, inalterada a través de los años. Señor, que nos enseña tu voluntad, y en esta mañana, Señor, te pedimos tu gracia, tu misericordia, para que a través del Espíritu Santo clarifiques en nuestra mente lo que quieres decirnos a cada uno de nosotros. Señor, nos encomendamos, Señor, al poderoso Espíritu Santo, para poder exaltar el nombre de Jesús y traer gloria al nombre de nuestro Dios. En su nombre oramos. Amén. Bien, habíamos hablado acerca de asuntos internos, cosas que pasan a los cristianos. Y el desconocimiento de estos temas muchas veces hace que no sepamos cómo resolver ciertas situaciones que son comunes, que son propias de un grupo de personas que está creciendo en madurez, tal cual es el lema que tenemos este año, una iglesia marchando a la madurez. Y conocer la palabra de Dios nos ayuda a tener elementos, herramientas que nos permitan anticiparnos, evitar y también solucionar, llegado el caso, ciertas situaciones que se originan entre personas que están creciendo. Y en esta mañana quisiéramos ver tres cosas, ¿sí?, que aparecen en estos pasajes. Algunas ustedes las van a percibir aquí para aquellos que quieren sacar fotos o tomar nota acerca de la estructura del pasaje que habremos de tratar, para después poder estar estudiando lo de la semana. Es bueno que ustedes no se queden con solamente lo que compartimos aquí desde la plataforma, sino que estén en la semana orando e indagando y también profundizando en aquellos aspectos que se vuelcan desde esta plataforma los domingos. En primer lugar, quisiera que observemos la incoherencia funcional que existía en esta iglesia. Tenían todos los dones, todas las capacidades que muchas y muchos quisiéramos tener, pero había algo que no funcionaba como comunidad. Y es allí donde el apóstol Pablo, enterado de esta situación, no la deja pasar, sino que interviene. Y su mirada es una mirada pastoral, es una mirada que busca cuidar, que busca anticiparse, que restaurar a los hermanos en su relación unos con otros. Así que miremos este pasaje desde esta perspectiva que nos va a ayudar a comprender muchas cosas que nos resultarían duras y nos resultarían como muy directas de parte del apóstol. La primera cosa que menciona frente a esta situación donde había litigios entre los hermanos es que él hace una pregunta que le resulta, por el tema que tiene que tratar, sumamente escandalosa y escabrosa al mismo tiempo. Dice, ¿cómo osa, en otras versiones, algunos de ustedes llevar un pleito entre dos hermanos a tribunales que están por fuera de la iglesia? Imagina una situación hipotética. Un hermano tiene una propiedad y quiere alquilarla. Entonces la alquila a otro hermano de la congregación
y el hermano de la congregación cumple los primeros meses en pagar el alquiler correctamente y todo eso. Con el tiempo se va atrasando, pero no por una imposibilidad económica, sino por un descuido, porque tiene otros gastos y entonces les da prioridad a otros gastos. Y este hermano, el que le alquiló, está dependiendo de ese recurso para poder vivir. Ahora bien, ¿qué hace este hermano? Bueno, seguramente tratará de hablar, y si llegado el caso no hay un acuerdo, irá a los tribunales, como muchas veces se suelen hacer, ¿sí? Las personas que tienen en alquiler propiedades y que tienen inquilinos incumplidores suelen hacer eso porque hay un dinero que no están recibiendo. Pensemos que estas personas son dos hermanos en la fe, que tienen que verse todos los domingos, que tienen que relacionarse. ¿Cómo abordaríamos nosotros si estuviéramos como consejeros para ayudarles a ellos a resolver esta dificultad? Bueno, el apóstol Pablo nos da algunas indicaciones aquí sobre lo que debemos hacer. Y no solamente aquí, sino en otros pasajes que encontramos de la Escritura. Pablo está sorprendido porque hay litigio entre los hermanos. Ahora, si vemos un poco la historia de esta iglesia, la iglesia de Corinto era una iglesia presumiblemente de mayoría griega. Los griegos tenían el deporte uno, que era litigar en cualquier cosa. La gente, sí, comercio, relaciones interpersonales, cuestiones de toda índole. Tenían ellos juicios por jurado, donde a veces se llegaban a juntar hasta 200 personas, y en algunos casos, si la situación era muy, muy seria, hasta 4.000 personas. Se dice que cada griego era un abogado en potencia. Se dice que frutaban. Claro, a ellos les gustaba escuchar a los filósofos, a los oradores que eventualmente tenían algo que decir, y aunque no fuera muy importante, pero la oratoria era lo que ellos más reconocían y apreciaban de las personas que traían algún tema. Así que para los griegos era común que si hubiera algún problema, inmediatamente fuera a los tribunales, a tribunales populares o tribunales con magistrados ya instruidos para resolver estos casos. Así que era algo culturalmente aceptable. Y esto es una de las cosas que me llamó la atención, en el hecho de que ellos no habían pasado por el filtro del Evangelio, su propia cultura. Ellos habían asumido de que era natural resolver las cosas de esta manera. Y punto, ¿no? ¿Cuántas cosas hay de nuestra cultura que hemos incorporado y que hemos traído y que no ha pasado por el filtro del Evangelio y que tal vez seguimos practicando? Esto nos lleva a prestar atención y a pedir a Dios discernimiento para poder ver cuáles cosas de nuestra cultura son neutras y cuáles cosas de nuestra cultura, por estar opuestas a la enseñanza del Evangelio, deben ser descartadas o introducir nuevas mejoras desde la perspectiva de Dios. Pablo está sorprendido. ¿Por qué? Porque entre los judíos, y esto nos remonta a Éxodo 18, entre los judíos las cosas se arreglaban en el seno o de la propia familia o del mismo pueblo de Israel. Allí en 18 ustedes van a observar cómo Jetro, el suegro de Moisés, da instrucciones a Moisés en vista de que Moisés estaba todo el día juzgando al pueblo, asuntos menores, medianos, grandes, agotador la tarea, interminable. Sin embargo, allí el consejo de Pedro es: busquen personas competentes, personas de criterio, personas reconocidas por el pueblo para que sean jueces,
y para que estén ayudándoles como árbitros, ¿sí?, para resolver distintos problemas. Así que vemos dos culturas diferentes contraponerse en este pasaje de la palabra de Dios. Una cultura que refleja el mundo y una cultura que refleja los principios de la palabra de Dios. Ahora, el apóstol Pablo les da argumentos como para hacer reflexionar a la iglesia y mostrarle que no pueden manejarse como se manejaba anteriormente en el mundo antes de conocer a Cristo. Dice versículos 2 y 3, ¿acaso no saben ustedes que los santos juzgarán al mundo? ¿Y son ustedes quienes han de juzgar al mundo? ¿Acaso le es poca cosa juzgar cosas pequeñas? Pablo está trayendo a la iglesia a una realidad espiritual que parece ser que los corintios no veían. La verdad espiritual es que nosotros somos pueblo de Dios, ganados por la sangre de Jesús, lograda en la cruz, y a través de nuestro arrepentimiento y nuestra confesión hemos llegado a formar parte de esta gran familia. Así que ahora estamos en una condición espiritual, por la gracia y la misericordia de Dios, no por mérito propio, de estar participando de esto que tendrá lugar en la eternidad, en el futuro, en el cual todos los que somos parte del pueblo de Dios estaremos interviniendo en este juicio que nos anticipa el apóstol Pablo en estas palabras. Los santos, aquellos como nosotros, que nos reconocemos pecadores y que vamos vez tras vez a la cruz de Cristo, pidiendo perdón por nuestros pecados y renovar nuestra fe y nuestra esperanza en Él. Aquellos que somos hijos de Dios, aquellos que hemos entendido que le pertenecemos a Él. Así que Él les dice entonces, si ustedes en el futuro, van a juzgar al mundo, por supuesto que lo van a hacer participando de la función del gran juez, que Él habrá sí de dictaminar, pero donde nosotros estaremos participando porque nosotros estamos unidos a Cristo de ese momento especial en la eternidad. Si ustedes, en vista de esto que está en el futuro, en vista de esta realidad que se va a concretar, ustedes no son capaces de resolver pequeños problemas, dificultades que tienen entre ustedes, cuestiones pasajeras, cuestiones solucionables, cuestiones que demuestran realmente la comprensión que la iglesia tiene sobre sí misma y la comprensión que tiene de quién está en medio de la iglesia, que es el Señor y nuestro Dios. ¿No saben ustedes, dicen el 3, que juzgaremos a los ángeles? Pues con más razón los asuntos de esta vida. Y esto nos impresiona, cómo nosotros participar de algo que habrá de venir y que involucra a los ángeles. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? ¿Se dan cuenta el de Dios? ¿Se dan cuenta de la obra de Cristo? ¿Se dan cuenta de nuestra identidad como iglesia del Señor? Esto debería llevarnos a la gratitud, pero también a un temor reverente ante nuestro Dios. Por la consideración que Él nos ha tenido en Cristo de poder participar de estas cosas que se van a desarrollar sí o sí en el futuro. Acá no estamos suponiendo, no estamos volcando buenos deseos. Esta es palabra de Dios que habrá de cumplirse. Y cuando Dios te dice algo a tu vida, créelo, porque Él lo va a hacer. Y cuando el Señor te advierte algo en tu vida, créelo, porque también lo va a hacer. Así que el apóstol Pablo les está diciendo a este argumento escatológico, este argumento futuro, ustedes, si no son capaces de solucionar pequeñas minucias entre ustedes, ¿cómo van a estar
capacitándose, formándose, madurando, y cómo van a estar en ese momento junto al Señor, juzgando al mundo y a los ángeles. Ahora, el apóstol Pablo quiere despertar en ellos su conciencia, y entonces en los versículos 4 y 6 nos dice: y si ustedes pueden emitir juicios en cuanto de esta vida, ¿cómo entonces ponen jueces a gente de poca estima en la iglesia? Hay asuntos que solamente podemos tratar entre nosotros, porque tienen que ver con temas espirituales, porque tienen que ver con un alcance que no solamente comprende nuestra vida aquí y ahora, sino en el futuro. Cuando estemos ante el trono de Cristo y tendremos que dar cuenta de nuestras acciones. Vean si esto no es significativo. Cada cosa que hacemos, cada palabra que decimos, cada cosa que dejamos de hacer, pudiéndola hacer para bendecir a otros, se nos requerirá, se nos llamará y se nos preguntará qué fue lo que pasó. Y tendremos que dar cuenta a Dios. Ahora, esto no es para atemorizarnos, esto no es para que entremos en pánico y miedo y nos vayamos con eso a casa. No, es para tomar conciencia de quiénes somos en Cristo Jesús, como personas, pero también como iglesia del Señor. Recuerden, Cristo es la cabeza del cuerpo que somos nosotros. Cabeza y cuerpo están unidos de una manera indisoluble de aquí a la eternidad. Así que todo lo que indica la cabeza, el cuerpo tiene que recibir y obedecer, y todo lo que hace el cuerpo debe dejar, todo lo que nuestra cabeza, que es Jesucristo, indica. Y dice en el 5, y les digo esto para avergonzarlos. El propósito de Pablo es llevarlos a un momento en el cual ellos, que tomaban tan livianamente las cosas, como nos compartió el pastor Javier la semana pasada, en el capítulo 5, ellos realmente se dieran cuenta de lo ridículo que estaban siendo, al tener este tipo de actitudes. ¿Acaso no hay entre ustedes siquiera uno que sea sabio y que pueda servir de juez de los hermanos? Aquí utiliza el sarcasmo. Hasta ahora las preguntas que utilizó fueron preguntas retóricas, preguntas que tienen respuesta y que cada uno debe hacerse y responderse a sí mismo. Pero aquí utiliza el sarcasmo como una forma de decirle: pero escúcheme, ustedes que viven en un medio donde todos son filósofos, donde todos son pseudoabogados, donde todos quieren arreglarle la vida a otros, ¿no hay uno entre ustedes que sea espiritual, que sea sabio, instruido en la palabra de Dios, que pueda ser como juez o a lo sumo como mediador, como árbitro entre ustedes, para que estas cosas se arreglen dentro del seno de la iglesia y no tenga que trascender a los tribunales? ¿Ustedes no se dan cuenta de que ustedes se están quedando en ridículo frente a Dios, frente al mundo por venir y frente a los demás? Ustedes están dando un antitestimonio con su comportamiento. Así que Pablo está muy entre sorprendido, entre deseoso de estar con los hermanos e instruirlos, porque quiere ver el bien de los hermanos. Todas estas instrucciones no son para castigarlos, para Pablo hacer catarsis por algún problema que tuvo en otro lado. No, él desea y se concentra en el bienestar de los hermanos y desea que los hermanos entonces reflexionen y se vuelvan de sus caminos para así entonces poder honrar a Dios, no solo en medio de la congregación, sino también como respuesta y testimonio al mundo. Dice el versículo, y es que no solo pelean entre hermanos, sino que lo hacen en presencia de los incrédulos. Refuerza aquí el pensamiento, como diciéndole,
a través de la reiteración. Esto es muy serio. Hermanos, esto es muy serio. Comprometen ustedes el testimonio de Cristo. Comprometen ustedes hacia afuera y muestran evidencias de lo infantil que son al no tratar los temas que tienen que tratar de la manera como nos enseña la Escritura. Ahora, la segunda parte de esto vamos a observar que hay un fracaso espiritual. Tanto sea en aquel que sale vencedor como en aquel que sale perdedor, como en la iglesia todos. Está aquí, y Pablo lo expresa, hay un fracaso, una derrota espiritual. Versículos 7 dice, sin duda, ya es bastante que haya pleitos entre ustedes. ¿No sería mejor pasar por alto las ofensas y no sería mejor dejar que los defrauden? Observemos la primera parte. Es inevitable que haya intercambio de opiniones, pareceres y miradas. Cuanto más grande es el grupo de la iglesia, más miradas y más puntos de vista vamos de tener. Ese no tendría que ser el problema. Al contrario, las diferentes miradas nutren, enriquecen nuestra mirada acerca de la realidad y también nuestra mirada acerca del alcance y la grandeza y profundidad del Evangelio de Jesucristo. El problema es que esos pleitos persistan en el tiempo y se vayan agravando y no se solucionen. Es por eso que con mucha premura el apóstol Pablo escribe para que estos problemas sean tratados de la manera como el Señor Jesucristo nos enseñó en el Sermón del Monte a tratar nuestras divergencias, nuestras diferencias, aquellas cosas que tal vez tengan ciertas tonalidades sobre un punto de vista donde en el fondo estamos todos de acuerdo. Honrar a nuestro Dios, exaltar a Jesucristo, obedecer a la palabra, bendecir a nuestros hermanos y dar un testimonio fiel de la presencia del Señor en medio nuestro. Pero lo que nos llama la atención, y es como de alguna manera un termómetro que nos ayuda a evaluar, en este caso a los hermanos en Corinto, en este caso a cada uno de nosotros, en qué lugar estamos en relación a nuestra comprensión y a nuestra identidad con Cristo. ¿Qué dice Pablo? ¿No sería mejor pasar por alto la ofensa? Es decir, le está hablando al que ha sido defraudado. Le está diciendo, podés ganar un juicio, pero podés perder un hermano. ¿Vale la pena aquello por lo cual estás lidiando? ¿Aquello por lo cual estás pleiteando ante los tribunales del mundo? ¿Es de más valor tus posesiones que la vida de tu hermano por el cual Cristo murió y entregó su vida? ¿No sería mejor dejar que los defrauden? Y la verdad que a mí, en lo personal, no la pude dejar pasar, ¿sí? Me interpeló y no quiero ser el único, así que lo comparto con ustedes. ¿No sería mejor que los defrauden? ¿No sería mejor perder para ganar? Si las cosas de este mundo son pasajeras y va a llegar un momento donde inexorablemente se van a deteriorar, se van a perder o el fuego las va a consumir. ¿No sería mejor invertir en el reino? Invertir en aquello que el Señor nos dice de amarnos unos a los otros, de llevar nuestras cargas unos con otros, unos por otros, de sostenernos, de ayudarnos mutuamente a crecer, de estar dispuestos a decir,
Bueno, el Señor sabe, remito mi causa al Señor. Y Él hará justicia y Él pondrá orden en esto que realmente hoy por hoy me está interpelando en cuáles son mis valores. Si tengo los valores del reino, si los entiendo, los incorporo, los vivo y los transmito a través de mi conducta, o si todavía sigo aferrado, como sigue aferrado el mundo, a sus cosas, a sus pertenencias, a sus posesiones. Es una mirada de ver que tiene que ver con decir no al egoísmo y decir sí al amor. Quiero leerles en 1 Pedro tan solo una mención de lo que Pedro amplía este concepto que trabaja el apóstol Pablo, 1 Pedro 2, del 19 al 21. Y dice, soportar sufrimientos injustos es digno de elogio, si quien lo soporta lo hace por motivos de conciencia delante de Dios, ¿no? Porque ¿qué mérito hay en soportar malos tratos por hacer algo malo? Pero cuando se sufre por hacer el bien y se aguanta el castigo, entonces sí es meritorio ante Dios. Y ustedes, nosotros, fueron llamados para esto, porque Cristo sufrió por nosotros, con lo que nos dio un ejemplo para que sigamos sus pisadas. Cuando obramos de la manera como nos instruye la palabra de Dios, que va contrario a nuestro mundo, a lo que tal vez ahora percibimos, estamos honrando a nuestro Dios. Y esto no significa, desde ningún punto de vista, ser malos administradores, no cuidar las cosas que el Señor nos ha dado, no hacer un uso correcto de los recursos que Él nos ha dado. No. Eso está sin discusión. Eso es lo que nos enseña otras partes de la Escritura. Aquí tiene que ver con algo profundo, cómo respondemos. Se pone en juego todo lo que conocemos de la palabra, todos nuestros años de iglesia, se pone en juego qué es lo que hay en nuestro corazón. Así que el apóstol Pablo dice, si ustedes no obran de esta manera, ya han sido derrotados espiritualmente. Y en el versículo 8 nos dice la gran contradicción, ¿no? Pero ¿acaso es que son ustedes cometen el agravio y los que defraudan y lo hacen contra sus hermanos? Antes, en el 7, habló a la persona que había sido defraudada. Ahora habla, y vamos a ver con mucha dureza, aquel que ha defraudado, aquel que se ha comprometido y que no ha habido, aquel que dijo sí y después se rectificó a través de sus conductas. Porque alguien podría pensar, si leemos solo el 7, entonces esto de cargar con la defraudación, pasar por alto la ofensa, significa que entonces estamos vulnerables, que viene cualquiera y nos mete el cuento del tío y entonces no podemos hacer nada. El apóstol Pablo, muy serio, muy duro, con aquellos que se han comprometido y que se han aprovechado, como ocurre en algunas ocasiones, de la buena fe de los hermanos para perjudicarlo. Y dice en el versículo 9, y ahora vamos sí a nuestra identidad, porque somos de Cristo. Y entonces donde Pablo hace una clara distinción entre los que son del reino de Dios y los que no son del reino de Dios, los que son de Cristo y los que no son de Cristo. Y la evidencia exenta es a través del comportamiento, porque el comportamiento revela lo que hay dentro del corazón. Así que dice entonces, ¿acaso no saben
que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se equivoquen, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se acuestan con hombres, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los mal hablados, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Pablo menciona tan solo, para ser breve, 10 pecados notorios que perjudican a las personas de alguna o de otra forma y también perjudican a su entorno. Son pecados tan graves, tan serios, que están puestos en un mismo nivel, no como nosotros que ponemos diferentes niveles y grados de pecado, ¿no? Los pecados capitales son peores que los pecados veniales y bueno, toda esa clasificación que nace en la Edad Media, que nada tiene que ver con lo que nos enseña la palabra de Dios. Toda cosa de las descriptas aquí ofenden a nuestro Dios, a un Dios santo y justo. Y estas cosas no pueden estar en la vida de los creyentes. Porque si están en la vida de aquel que se dice creyente, tiene que estar si realmente es un hijo de Dios. ¿Realmente ha llegado a la conversión? ¿O sigue viviendo, pensando, autoengañándose que es de Cristo, pero sigue viviendo, practicando estos pecados? Ahora, el apóstol dice en el versículo 11, y esto eran algunos de ustedes. Y ahí respiramos todos. Porque ¿quién no es pecador ante la mirada de un Dios santo, de un Dios justo? Y esto eran algunos de ustedes. Pero ya han sido lavados y ya han sido santificados y ya han sido justificados en el nombre de Jesús y por el Espíritu de Dios. Mis hermanos y amigos, hay esperanza en Cristo Jesús. Hay un antes y un después. El pasado ya fue, no lo podemos modificar. Lo único que podemos hacer es arrepentirnos, confesar, pedir que el Señor borre toda iniquidad a través del sacrificio de Cristo. No carguemos con culpas cuando Cristo nos perdonó. No carguemos con viejos recuerdos que nos atormentan y que utiliza Satanás para venir a desestabilizar nuestra vida espiritual, para ponernos pensamientos de que no podemos hacer o decir porque tenemos esa mochila. Esa mochila se dejó a los pies de la cruz de Cristo. Ya no cargamos más con esos pecados que el Señor ha perdonado y que los ha mandado al fondo del mar. Así que no pesquemos nuevamente esos pecados. Y que venga algún pensamiento que venga a atormentarnos, sepamos que no viene de Dios, porque Él nos ha perdonado en Cristo Jesús. Y esto es maravilloso, porque si no hubiera habido la intervención de Dios, ninguno de nosotros podría gozar como esta mañana gozamos de alabanzas a nuestro Dios, de tener comunión con Él y comunión con los hermanos. Sería imposible si no hubiera sido por Él. Y dice, ustedes han sido lavados. Él nos lavó de todas nuestras inmundicias. Y quiere que a través de su Santo Espíritu y los recursos que nos da en su palabra, nos mantengamos limpios. Y parte del mantenernos limpios tiene que ver con este aspecto de estar al día, con nuestras cuentas al día con el Señor. No dar cabida en nuestro espíritu a ningún pensamiento que no venga de Dios. Evitar toda acción
que deshonre el nombre de Cristo y que perjudique a nuestro hermano, nuestra hermana, y dé un testimonio que queremos dar ante los ojos de otros y particularmente del mundo. Ya ustedes han sido santificados. Hermano, usted ha sido separado como un instrumento santo para honrar a Dios. Piense que su trabajo, sus estudios, todo lo que haga en casa y fuera de casa, ¿sí?, tiene que expresar la nueva condición, su nueva identidad, porque somos de Cristo. Y tiene que mostrar que usted es un hijo de Dios. Dice el apóstol, sed santos como yo soy santo. Lo dice Dios. Y si realmente somos hijos de Dios, habremos de andar en santidad para con Él. Y ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu Santo de Dios. No hay sentencia ni condena para los que están en Cristo Jesús. Toda condena, toda pena, todo castigo fue llevado en la cruz del Calvario por el Señor Jesús. En esta mañana creo que esta palabra, además de instruirnos sobre aspectos prácticos y particulares, nos ayuda a ir mucho más a fondo, no solamente la superficie, sino la profundidad espiritual en la cual el Señor nos ha llamado a vivir y a experimentar. Creo que en esta mañana podríamos terminar este tiempo de adoración agradecidos por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. La salvación tan grande, tan inmensa que tenemos, no se compara con todas las propiedades que podamos llegar a acumular en el mundo, con todos los logros personales que podamos construir a lo largo de nuestra vida. No se compara con las mejores relaciones que nosotros podamos tener de personas influyentes. Nada, ni todo el oro, ni la plata de este mundo se comparan con tener a Cristo en el corazón. Por eso en esta mañana te invito a que tengas un momento de gratitud a Él. Y un segundo momento que tenga que ver con el hecho de que, bueno, ¿qué puedo hacer ahora para solucionar concretamente mis cuestiones personales? Y yo te propongo en una aplicación muy rápida, orar. La oración es insustituible. Meditar. ¿Qué meditar? La palabra de Dios. ¿Qué te enseña? Calculá el costo desde esta perspectiva de la cual hemos hablado esta mañana. ¿Vale la pena lo que vas a ganar si lo que vas a perder va a ser mucho mayor? Recordá lo que hizo Cristo por vos, como nos enseña Pedro, ¿sí? Ejemplo nos dejó para que sigamos sus pisadas. Y buscá el consejo de hermanos en la fe. Los hay. Y gracias a Dios hay un buen número en esta congregación. Búscalos para que te acompañen en oración, para que te ayuden a resolver los conflictos. Y cuando esto ocurre, esto alegra el corazón de nuestro Dios, trae bendición sobre nuestras vidas y la iglesia del Señor madura y se fortalece en Él. ¿Oramos?